El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer su nueva estrategia de seguridad nacional, que genera un cambio de 180 grados respecto a que ese país ha seguido a lo que han hecho en estas últimas décadas. El objetivo es contraponerse al crecimiento global de China. Ahí está la amenaza, y destaca la reivindicación de la doctrina Monroe, aquella que proclamaba que América era para los americanos. Pues ahora, desde esta visión estratégica de trumpismo, es América para los americanos y en esta nueva fase, Jorge. La estrategia estadounidense incluye una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, el alineamiento político de la región y el combate a la penetración económica china por vías directas e indirectas, sobre todo en obras de infraestructura. En este contexto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, no implica solo un acuerdo comercial, no implica renegociar un acuerdo comercial. En la lógica de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, implicará una renegociación comercial, pero también política y de seguridad de alcances muy amplios. La nueva Estrategia Nacional de Seguridad firmada por el presidente Donald Trump es una hoja de ruta que pone el interés nacional estadounidense sobre cualquier otra consideración. Con este documento oficial, Estados Unidos envió un mensaje contundente. La política exterior es la protección de los intereses nacionales fundamentales. En este sentido, la economía de la Unión Americana es la base de su posición global y el cimiento necesario de las Fuerzas Armadas. Uno de los objetivos primordiales es mantener un hemisferio con gobiernos que cooperen con Estados Unidos contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales. Lo que buscan es un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave. En cuanto a la propuesta de permitir despliegues dirigidos contra cárteles, incluso con uso de fuerza letal en el extranjero, la idea genera incertidumbre, incluso para la inversión. Es decir, cuando la seguridad se mezcla con la ecuación comercial, las decisiones empresariales se frenan. En otras palabras, Estados Unidos hará cumplir un corolado Trump de la doctrina Monroe, América para los americanos. Esto ha generado críticas internacionales al advertir que la estrategia amenaza con socavar la soberanía nacional y limitar la independencia de los países de la región. Esto significa para nosotros que va a haber un seguimiento aún más pegajoso de la política de Estados Unidos, política exterior, hacia los países de la región. El corolado Trump busca que el continente sea una zona global que quede bajo el control de la Unión Americana. Un continente que, ante el abandono de Washington, sobre todo a partir de los atentados de 2001, ha vivido cada vez más la penetración china. Eso derivó en gobiernos que siguieron de una u otra forma el camino del chavismo y el populismo de izquierda. En este contexto, uno de los pasajes más delicados es la acusación explícita de que China utiliza a terceros países, entre ellos México, para triangular exportaciones hacia Estados Unidos. El documento advierte que Washington trabajará activamente para impedir la expansión de actores externos como China, Rusia o Irán en sectores considerados clave: puertos, telecomunicaciones, energía, infraestructura, minería y tecnología. Es por eso que la revisión del TEMEC en 2026 será bajo una óptica diferente. No se tratará de mejorar reglas de comercio, sino de garantizar que América del Norte funcione como un bastón económico y geopolítico frente a China. Expertos consideran que para México la lectura es indispensable y urgente, debido a que no se trata de un exabrupto presidencial en redes sociales, sino de un documento oficial. Otro aspecto importante para México es la vinculación directa entre política migratoria y comercio. Si México no contribuye de manera efectiva a detener los flujos migratorios, podría enfrentar sanciones. Incluso, analistas consideran que la estrategia migratoria de Trump quedará plasmada de alguna forma en el tratado comercial. De cara a la revisión del TEMEC, México deberá demostrar que es un socio confiable en todos los términos. Además, deberá definir una postura coherente ante la competencia entre Estados Unidos y China. Bueno, y el tema es mucho más complejo. El día de hoy se están disputando quién va a ser la primera potencia mundial, si Estados Unidos o China. China está expandiéndose de una manera
impresionante en todo el mundo, ni siquiera es en Asia, sino en todo el mundo, y sí está teniendo ventajas sobre Estados Unidos en muchos sectores. ¿Qué quiere Estados Unidos? Concentrar su fuerza, concentrar sus regiones y apoyarlas enormemente. Y bueno, ha dicho claramente Donald Trump en ese documento del National Strategy, lo que dijo Donald Trump fue: en mi región, nosotros aquí en América, nosotros podemos apoyar muchísimo a toda América Latina, pero también de alguna manera tienen que apoyarnos ellos. Lo que está buscando en este momento el gobierno de Donald Trump es que China no entre, sobre todo a México, que es su vecino país, porque ¿qué está sucediendo? Estados Unidos le impone unos aranceles altísimos a China porque había una competencia desleal enorme. China pone empresas y fábricas en México y además de todo, pues ¿qué cree? Que se aprovecha del Tratado de Libre Comercio porque dice que son productos hechos en México. Hay que tener mucho cuidado porque quizá ni siquiera el tema del fentanilo ni de los cárteles de la droga va a ser tan complicado en la negociación del Tratado de Libre Comercio como lo que suceda y con la apertura que le demos los mexicanos a China, porque Estados Unidos quiere apoyar a México, pero también quiere que seamos recíprocos, sobre todo en ese tema que es el que más le preocupa, Jorge. Sí, por supuesto que es el que más le preocupa, pero además esta estrategia de seguridad nacional que implementó, que dio a conocer el gobierno de los Estados Unidos, plantea con mucha claridad el intervencionismo en distintas naciones, no solamente de América Latina. En América Latina lo dice con toda claridad, es un corolario de la doctrina Monroe, pero además lo plantea también en otras naciones y quiere pegar la política, la intervención política, incluso de seguridad, con los temas comerciales. Ese es el punto fundamental. Mientras tanto, en México seguimos con miedo a las palabras y a las acciones. Ahora el gobierno se ha dedicado a dar largas explicaciones para justificar que no se calificará como terrorista el ataque con coche en bomba en Michoacán, que dejó 6 muertos y una docena de heridos. Al tiempo que decían esto, en Colima quedó gravemente herido después de un atentado cometido esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública del Estado. De ahí de Colima viajó hacia Michoacán el coche bomba que estalló el mismo sábado. No es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, pues los terrorismos para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es específicamente son actos criminales. Así lo aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Explicó que para el gobierno federal la explosión con coche bomba en Coahuayana, Michoacán, tiene todas las características de un acto de delincuencia organizada. Es las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016 más o menos, algunas de ellas. Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. Una cámara de seguridad grabó la camioneta negra que lleva los explosivos, una tipo pick-up que simulaba transportar plátanos. Debajo de la fruta, los explosivos. Esta camioneta Dakota negra, que al parecer trasladaba estos explosivos, ingresó proveniente del estado de Colima en el transcurso de la mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, sobre la carretera 200, cruzando el puente Coahuayana. Posteriormente ingresó hacia la comunidad de San Vicente. Alrededor del mediodía del sábado, la misma camioneta negra se estacionó frente al cuartel y en minutos estalló. La explosión mató a 6 personas y aterrorizó a toda la población, pero insisten en que no se trató de un acto terrorista. Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, pidió no generar terror. Recomendó cautela antes de hablar de un acto terrorista y esperar a que la Fiscalía General de la República clasifique el delito que investigará. Yo no puedo calificar si fue un acto terrorista, coche bomba o una explosión de otras características. Yo prefiero que la autoridad lo exprese y confío, porque además la estrategia de seguridad ha dado resultados, aunque alguna gente percibe que no es así.
Aunque la realidad se aferra a demostrar que en Michoacán manda el crimen organizado, las autoridades advierten que la estrategia de seguridad en el estado continuará sin cambios, mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya fue bien recibido por la presidenta. En medio de lo ocurrido en Coahuayana, en el estado vecino Colima, ocurrió un nuevo ataque. El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un atentado. Sujetos lo atacaron a tiros cuando se dirigía a su trabajo. El funcionario resultó herido y requirió traslado al hospital. La camioneta donde viajaba tiene más de 20 impactos de bala. La Mesa de Coordinación Estatal condenó el ataque e informó que Morentín Ramírez está estable. Bueno, estos son actos terroristas, perdón, pero se puede buscar darle la vuelta y tratar de decir otras cosas, pero son actos terroristas. Del artículo 139, si no me equivoco, del Código Penal, lo especifica claramente y además no dice que tiene que ser un objetivo político, social o religioso. Eso es una interpretación simplemente. Y además no quieren, estos grupos criminales no tienen objetivos políticos, no quieren controlar estados, no quieren controlar municipios, no quieren poner y sacar funcionarios. ¿Para qué matan a un presidente municipal como Carlos Manso en Uruapan o los otros, la decena de presidentes municipales que han matado? Sí, son objetivos criminales, pero son objetivos políticos también. Hay experiencias, lo decíamos en la mesa República MX hace unos momentos, experiencias que han tenido éxito ante ataques terroristas de este tipo. En Colombia la lucha contra el cártel de Medellín, el cártel de Cali, pero también contra la FARC, el ELN, contra los grupos paramilitares, se basó en considerar esos grupos terroristas. ¿Por qué? Porque cometían actos terroristas. En Italia también, tanto las Brigadas Rojas, que era un grupo ahí medio extraño, como los de la mafia, las distintas mafias, la mafia calabresa, la napolitana, la siciliana, fueron considerados terroristas porque cometían actos terroristas y fueron perseguidos con leyes especiales, y así se pueden perseguir estos delitos. Cambiando las palabras, no vamos a cambiar los hechos. Bueno, no, y en este contexto adquiere otra relevancia lo que publicó hoy The New York Times y que aquí habíamos abordado ya en muchas ocasiones: la creciente presencia de espías rusos en México. Estados Unidos compartió con México información sobre la posible presencia de espías rusos en el país, pero no se tomaron medidas para expulsarlos, según una investigación publicada por el diario The New York Times. El periódico señala que la advertencia provino directamente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. La propia CIA habría elaborado una lista de más de 2 decenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero los funcionarios mexicanos se negaron a expulsarlos del país. La proximidad de México con Estados Unidos y la cobertura que proporciona el turismo para que operen los espías ha permitido a Moscú intensificar sus actividades de espionaje. Moscú puede volar con espías e informantes desde Estados Unidos a destinos de playa como Cancún, que millones de estadounidenses visitan cada año, lo que proporciona una fachada convincente que levanta pocas sospechas. Según las autoridades, los espías y sus contactos se reúnen entre turistas, gente que toma el sol y surfistas, y transmiten información de inteligencia obtenida en Estados Unidos, mientras utilizan México para eludir los sofisticados sistemas de vigilancia de Washington. Las fuentes del Times comentaron que en 2023, bajo presión, México accedió a que los funcionarios estadounidenses opinaran sobre los rusos que solicitaran credenciales diplomáticas y que desde entonces nuestro país ha rechazado a algunos de ellos, pero los espías rusos que ya se encontraban en territorio mexicano no fueron expulsados. Rusia también está incrementando sus esfuerzos de desinformación, especialmente en Internet, para poner a los mexicanos en contra de Estados Unidos y Europa, lo que ha provocado que funcionarios británicos y franceses expresen su preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. También se identificó que Rusia ha utilizado durante mucho tiempo a México como base de operaciones de espionaje, lo que le valió el apodo de la Viena de Latinoamérica durante la Guerra Fría.
Pero funcionarios estadounidenses dicen que esos esfuerzos se intensificaron después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. El impulso liderado por Estados Unidos para apoyar a Ucrania provocó la necesidad del Kremlin de disponer de más inteligencia sobre Washington, y algunos de los agentes de inteligencia más hábiles de Rusia tienen ahora su base en la capital de México. Desde 2022, en múltiples ocasiones funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por los espías rusos al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo se le planteó al gobierno en turno. Sin embargo, ambas administraciones han desestimado esas observaciones, calificándolas de paranoia. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y dicen los que conocen a Putin que cree que tiene en su oficina un mapa gigante y que cree que ahí tiene pins exactamente donde tiene espías. Y le gustan los espías que sean ilegales, que entren a los países, que se hayan cambiado su identidad y que le estén pasando constantemente información, que lo hacen de una manera encriptada. Es impresionante la forma en que el gobierno ruso ha aprendido a espiar y a obtener información para después utilizarla a su favor. Y al mismo tiempo Trump reclamó que México no está cumpliendo con el Tratado de Aguas que mantienen ambos países y exige la entrega de agua que adeuda a Texas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no puede entregar esta agua porque hubo una sequía enorme y en el fondo crece sobre todo en la frontera el descontento por la nueva ley de aguas aprobada en el Congreso mexicano. De nueva cuenta, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México. El presidente estadounidense amagó con 5% de impuestos adicionales si México no entrega a Texas 200,000 acres pie de agua antes del 31 de diciembre. A través de su cuenta de Truth Social, aseguró que desde hace 5 años el gobierno mexicano no cumple con el Tratado de Aguas vigente con la Unión Americana. En México, las autoridades explicaron los motivos por los que no han entregado la cantidad de agua estipulada, según el Tratado de 1944. Pero el tratado establece que si en un quinquenio no se puede cubrir el volumen entero porque hubo una sequía extraordinaria, ese volumen se puede cubrir en el ciclo inmediato siguiente. En el periodo del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025, México entregó a Estados Unidos 1,000 millones de metros cúbicos de agua, de 2,158 millones que establece el acuerdo bilateral. La sequía extraordinaria registrada en 2022 y 2023 presentó volúmenes muy por debajo del promedio anual esperado de 431.7 millones de metros cúbicos de agua. A lo largo de los últimos años pueden ver aquí este índice de sequía hidrológica que mide los escurrimientos naturales en los tributarios del río Bravo, y como podrán ver en los años 2022-23 pues tuvimos una sequía verdaderamente extraordinaria que se sale del rango pues prácticamente de todo el tiempo que hemos medido estos escurrimientos. El gobierno federal aseguró que tiene la voluntad de entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, atendiendo el tratado siempre que esté garantizado el suministro local, en particular a los agricultores. Sin embargo, son los agricultores quienes no ven cumplida esta promesa tras aprobarse la ley de aguas. Delincuentes hídricos nos van a nombrar ya de aquí en adelante. Pero también esa ley que nos quieren imponer es una ley que nos quiere despojar del agua. Si tengo para un pocito o algo que me lo dieron la Comisión Nacional del Agua para los animales, y de ahí quiero sacar para sembrar un pedacito, una huerta o algo, ya no lo voy a poder hacer porque es exclusivamente para ese ramo. Y es que las reformas a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, recientemente aprobadas, afectarán directamente a los sectores productivos al no tener garantías sobre las concesiones. La reforma constitucionaliza la precaución y coloca al recurso hídrico en el centro de las decisiones públicas y obliga a todos los usuarios, públicos y privados, a asumir responsabilidades claras en el uso, tratamiento y manejo del agua. En tanto, las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transmitidas entre particulares, teniendo que volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua las reasigne, lo que a decir del gobierno acabaría con el mercado ilegal de concesiones hídricas en el país. Bueno, pero el tema va más allá.
además de la nueva ley de aguas que concentra la posesión de esta en el gobierno federal y afecta seriamente a los campesinos y a los productores rurales, una de las principales demandas de los agricultores es la falta de apoyo que reciben desde el sexenio pasado en el sector, sobre todo la falta de financiamiento público. Argumentan que nuestros socios comerciales le otorgan al sector agrícola, apoyos mucho mayores que los que da México y que eso nos deja en una clara desventaja competitiva. El gobierno dice que no hay razones para estos movimientos, pero los agricultores tienen razón. Y los hechos lo demuestran. Apenas ayer la Casa Blanca anunció un rescate de 12,000 millones de dólares para los agricultores, un sector que enfrenta una grave situación ante la caída de exportaciones y el encarecimiento de materiales procedentes del extranjero por los aranceles precisamente. El paquete de ayuda que estableció la Casa Blanca incluye 11,000 millones de dólares en apoyo en un solo pago bajo un nuevo programa denominado Asistencia para el Puente Agrícola, que gestionará directamente el Departamento de Agricultura. Otros 1,000 millones se destinarán a agricultores pequeños que por distintas razones no puedan acogerse al programa de asistencia. Y aquí no terminamos de otorgar ni siquiera un precio de garantía competitivo, Viviana. Bueno, entonces, ¿cómo van a competir si los productos que se fabrican o, bueno, que se cosechan en los Estados Unidos son infinitamente más baratos porque tienen el subsidio de ese país con los productos agrícolas de México? Y Trump también habló con el portal Político sobre el futuro de Venezuela. Dijo que los días de Maduro están contados e insistió en que estaría dispuesto a realizar ataques terrestres en Colombia y en México en contra de objetivos del crimen organizado. Así lo dijo Trump. And we save 25,000 people every time we knock out a boat. On average, they kill 25,000 Americans. So, you know, I don't like doing that, but the drugs coming in through the sea are they're down by 92%. And I'm trying to figure out the 8%. Who are they? Nobody wants to drive boats to America loaded up with drugs anymore. Well, I do want to ask, and we're going to hit them on land very soon, too. Would you consider doing something similar with Mexico and Colombia that are even more responsible for fentanyl trafficking into the U.S.? Sure, I would. Bueno, por cierto, tenemos que estar muy atentos a mañana cuando María Corina Machado reciba en Oslo el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia será a las 5 o 6 de la mañana, 6 de la mañana si no me equivoco, hora de México. Nuestro gobierno sigue sin felicitar, nunca lo ha hecho, la líder opositora venezolana por este reconocimiento internacional, que es a su vez una condena internacional a la dictadura del señor Maduro. Bueno, habrá que ver, así hay que estar muy atentos a ver qué sucede en Oslo. Y mientras tanto, aquí en México, César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, volvió a ser detenido este fin de semana, acusado ahora de lavado de dinero. Ya está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que se desempolvara. Había estado prácticamente guardado un expediente en la Fiscalía General de la República desde 2024. Está muy bien, Duarte probablemente se merece estar detenido. Lo que no se entiende es por qué tiene que estar en un penal de máxima seguridad, sobre todo cuando su sucesor, ¿dónde está Jorge, su sucesor? Está en el Senado, pero ¿qué pasa con otro exgobernador de Chihuahua, con Javier Corral? Está acusado de delitos similares a los de César Duarte. Corral, incluso cuando iba a ser detenido por esos delitos en la Ciudad de México, fue rescatado por el entonces fiscal capitalino Ulises Lara y ahora funge nada más y nada menos que como presidente de la Comisión de Justicia del Senado con fuero, entonces no lo pueden detener. ¿O qué pasa con las denuncias contra Adán Augusto López, que no ha sido citado ni siquiera a declarar? Lo mismo que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, o del ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que disfruta de ser cónsul en Miami a pesar de las denuncias de corrupción y de colusión con el narcotráfico cuando gobernaba Chiapas. Porque me parece muy bien que se ejerza la justicia contra ex gobernadores considerados corruptos y que estuvieron en la oposición, como Duarte, que dejaron el gobierno hace casi 10 años y que ya habían sido juzgados por delitos similares. Pero lo que me parece muy mal es que no se toque ni con el pétalo de una rosa a los actuales o a los recientes de Morena. Y ahí hay muchos que tendrían que ser investigados.
Bueno, es que los quieren purificar, pero quizá por eso en la última encuesta en El Financiero el 80% de los mexicanos consideran que el gobierno ha fracasado en su lucha contra la corrupción. ¿No, Jorge? Ahí están las cosas. Hoy es el día de la lucha mundial, del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, y estamos en uno de los peores lugares del mundo en el sentido de la corrupción global. Y eso que hay muchos países muy corruptos, así que algo quiere decirnos estas estadísticas. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana muy puntuales a las 11 de la noche. Descanse, sueñen bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.